Hola gente de YouTube, soy Sir Lord Tiagot, y hoy vengo con un nuevo video. Para los que recuerdan mi video de las peores campañas de la B Nacional, vayan a verlo si no lo hicieron. Después de este video, hoy traigo otro video de la misma temática, pero esta vez hablaré de la B Metro, tercera categoría para los directamente afiliados a la AFA. Como hice en el video de la B Nacional, contaré desde la temporada 1986-87, pues, es donde esta categoría pasó a ser la tercera XD, además el video sería eterno jiji. Vamos a ver clubes con planteles que no les dio la nazca ni para la tercera categoría, arqueros sin manos, defensas con efecto de colador, delanteros con menos puntería que francotirador con Parkinson, mediocampos inexistentes, equipos con menos conexión que un colegio de zona oeste, entre otros factores que hicieron posibles estos papelones. Sin más relleno, comenzamos. Empezaremos en la temporada 1991-1992 con Deportivo Merlo, que nos da una cálida bienvenida a este top mugroso lleno de papiadas a pobres clubes. El Charro estaba en esta categoría desde que pasó a ser el tercer escalón en el sistema de ascensos de la AFA, con participaciones bastante decentes, pero en este torneo todo fue mal para Deportivo. Primero, 9 partidos sin ganar fue su inicio de campaña, luego tendría una racha de 13 y así, comiéndose goleadas como un 3-0 con los Andes de local, 5-0 con Cambaceres, otra vez 3-0 contra los Andes XD, y un 3-0 versus Argentino de Rosario de local. Al menos cerrarían la campaña con un 4-1 contra Deportivo Armenio. Merlo quedó último de la tabla con 19 puntos, a base de 5 victorias, 9 empates y 18 derrotas, con una diferencia de gol de menos 26. Lograron zafar del descenso porque habían algunos equipos con peor promedio en la tabla de descenso, por lo que zafaron al menos en ese año. En la temporada 1988-89, el Porvenir sigue con este sendero de campañas desastrosas. En esta temporada, el club estaba en esta categoría desde que se reestructuró el ascenso de AFA, o sea desde la 1986-87, y desde ahí tuvo participaciones de mitad de tabla, nada sobresaliente pero tampoco para criticar mucho, pero, en la temporada 88-89 se olvidarían de cómo jugar y terminarían en el fondo de la tabla después de solo 3 victorias, 11 empates y 16 derrotas, las cuales tenían incluidas comerse un 7-3 contra All Boys y un 5-2 con Argentino de Rosario, que influyó en la diferencia de menos 23 goles en la tabla XD, aunque pudo ser peor igualmente. Para la suerte del Porve, Argentino de Rosario y Defensores Unidos de Zárate tuvieron un peor desempeño en las últimas temporadas, por lo que quedaron abajo de todos en los promedios y así, por poquito el Porvenir zafaba de jugar en la C por el momento. Vamos casi 30 años adelante en el tiempo, específicamente al año 2016, donde Deportivo Armenio aportó su granito de arena para este top. Después de 19 fechas, con 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas, comiéndose un 4-0 contra Colegiales de local por cierto, que los dejaba en el fondo de la tabla con 16 puntos, y para peor, en los promedios también terminaron últimos, por lo que merecidamente se fueron a la C después de tan espantoso torneo, que hasta para perder fueron aburridos, porque solo se comieron una goleada XD, por lo que tuvieron una diferencia de gol de apenas menos 10 goles, muy poco para lo que se viene. Igualmente, pocos años después Armenio volvería a la B Metro. Sigamos con el top. Volvemos casi 3 décadas al pasado, a la temporada 1989-90, con Argentino de Quilmes, que no se quería quedar afuera del top y dar su aporte para el vídeo. En esta temporada se jugaría con el formato de todos contra todos ida y vuelta, dando un total de 32 fechas. Entonces, Argentino en este torneo cosecharía unas escasas 4 victorias, 8 empates y 20 derrotas, recibiendo un 3-0 contra el Porvenir, 3-0 con Central Córdoba de Rosario, 4-1 con Atlanta, 3-0 con Temperley, 6-0 con Chicago, 5-1 con el Porve de local, donde también perdería 4-1 versus Central Córdoba de Rosario, luego 4-0 con All Boys y 3-0 versus Atlanta, o sea lo cagaron a palos todo el torneo tanto de local como visitante, pero al menos ganaron 4-0 versus Almagro XD. Todo esto dejó a El Mate en el fondo de la tabla con solo 16 puntos, ay me olvidé de decir la diferencia de gol, que fue de menos 37. En la tabla de promedios de igual forma quedaron últimos, por lo que se fueron para la C nomás, acompañados por Defensores de Belgrano. Vamos hacia fines del milenio, a la temporada 1999-2000, nos encontramos con General Lamadrid y su espantosa campaña en esa temporada.
En 34 partidos disputados, en medio morfándose goleadas como 3-0 versus Alem, 4-1 versus Sportivo Italiano, 3-0 con Deportivo Armenio, 3-0 contra Defensores de Belgrano, mismo resultado con Argentino de Quilmes, con Estudiantes de Caseros caerían 4-1 y cerrarían el torneo un 3-0 contra Armenio de vuelta. Lama quedaría último en la tabla producto de 2 victorias, 9 empates y 23 derrotas, con una diferencia de gol de menos 43. También últimos en promedios, por lo que ellos acompañados de Alem se fueron para la C. Para el penúltimo puesto tenemos empate entre 2 equipos que hicieron papelón en la misma temporada. Comunicaciones y Docksud hicieron un pésimo torneo 1986-1987, siendo la temporada donde esta categoría pasa a ser tercera división. Primero vamos con Comunicaciones, que llegó a esta categoría ganando un playoff de la primera C, siendo parte de la reestructuración del sistema de ascenso antes mencionado. El formato del torneo otra vez fue de un sistema de todos contra todos, ida y vuelta, jugándose 34 fechas. Estarían, escuchen bien, las primeras 25 fechas sin ganar, aunque no se comió muchas goleadas, solo un 3-0 versus Estudiantes de Caseros, 4-0 con Nueva Chicago, 5-0 con Almirante Brown y un 3-0 con All Boys. Quedaron penúltimos en la tabla con 12 puntos, producto de 2 partidos ganados, 8 empatados y 24 perdidos, y la diferencia de gol fue de menos 41. El que estaba abajo de Comunicaciones fue Docksud, el cual ascendió a esta categoría de la misma forma que Comunicaciones. El Doque, que al menos pudo ganar en las primeras 6 fechas, también tendría largas rachas sin victorias y con derrotas seguidas, incluidas varias goleadas XD. 3-0 con Nueva Chicago, 4-1 versus Defensores de Belgrano, 3-0 con Quilmes, 4-0 con Dalmine, 6-0 contra El Porve, otro 3-0 con Estudiantes de Caseros y con Deportivo Merlo, 4-0 con Nueva Chicago y 6-0 con Estudiantes, XD. Últimos en la tabla con 12 puntos, producto de 3 victorias, 6 empates y 24 derrotas, con una diferencia de gol de menos 55. Si se preguntan cómo salieron los partidos entre ellos, pues, el primero fue un 1-1 en cancha del Cartero, y el otro fue victoria de Comunicaciones 2-0. Como era de esperarse, los dos también quedaron últimos en promedios, descendiendo a la C. En el último lugar, la medalla de oro hecho a base de cable de fibra óptica quemado es para el Club Luján en la temporada 1992-93. Esta sería la segunda y última temporada del lujanero en esta categoría, pues fue tremenda campaña para el olvido, tanto así que los que vieron ese torneo sueñan con ser diagnosticados con Alzheimer, y Luján todavía siente vergüencita por esto. Como en los puestos anteriores, mismo formato de todos contra todos de ida y vuelta, mismas fechas, o sea, 34. Empezaron sin ganar en las primeras 5 fechas sin ganar, luego otra racha de 7 partidos sin sumar de a 3, y así estaría Luján durante ese torneo, y obviamente se morfarían varias palizas. 6-1 con San Miguel, 5-0 con All Boys, 3-0 contra Chacarita, otro 3-0 con el Albo, 4-1 versus Sarmiento, de local, contra Defensores de Belgrano, fueron piolados 7-1, otro 3-0 pero con los Andes, y cerrarían con un 5-1 versus Chacarita Juniors. Después de esta cagada a palos, quedarían últimos con 10 puntos, conseguidos a base de 3 victorias, 4 empates y 27 derrotas, con una diferencia de gol de menos 27, y como es predecible, también quedaron en el fondo de los promedios, yéndose al descenso junto con Comunicaciones. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo. Si les gustó dejen su like, compartan y suscríbanse, activando la campanita para no perderse ningún video, y así me ayudan a seguir creciendo. Si este video llega a la meta de 12 likes en una semana, veo si hago otro top de peores campañas, pero del Federal A, así que denle like al vídeo pijes. Sin más que agregar, soy Sir Lord Tiagot y me despido, chao.